la órbita no tiene la misma, el electrón no tendría la misma velocidad en todos los puntos de esa órbita, y eso lo que hace es que... Disculpen de vuelta. Bueno, otra vez. Entonces lo que sucede es que al tener distintas velocidades, la masa depende de la masa relativista, depende de la velocidad, entonces la energía va cambiando, y lógicamente no es lo mismo una órbita que otra. Entonces ahí tenemos un efecto relativista. Ese efecto relativista, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer lo que llamábamos la teoría de perturbación, o sea, resolvemos el hidrógeno y tomamos la relatividad como una perturbación. ¿Cómo lo hacemos? Y expandimos la energía cinética, en lugar de usar la fórmula relativista, no relativista, usamos la fórmula relativista, por lo menos expandimos eso, nos va a quedar una raíz cuadrada, que la expandimos. Yo les puse ahí el apunte cómo se hace eso, pero no es parte de este curso, y eso nos da un término de corrección. Entonces, estos estados ya no van a estar en la misma energía. Van a estar un poquito cambiados, ¿por qué? Porque, bueno, son distintas formas de la órbita. Pero resulta que hay otro efecto que es el spin. O sea, el spin, que es esencialmente es un momento magnético. O sea, hay un momento angular relacionado con un momento magnético. O sea, concretamente, nosotros lo que tenemos es un momento magnético. Y ese momento magnético, lo que ocurre es que nosotros podemos pararnos en el sistema de referencia del electrón. Nosotros, si estamos parados acá, nosotros vemos que el Sol está girando alrededor nuestro, ¿no es cierto? Entonces un electrón ve que un protón gira alrededor de él, que un núcleo gira alrededor de él. Ese núcleo, al girar, está produciendo, es como si fuera una corriente. Esa corriente produce también un momento magnético. Entonces el momento magnético orbital del electrón interactúa con el momento magnético intrínseco del spin. Y eso produce otra corrección de la energía, muy pequeña. Bueno, resulta, y acá está la gran casualidad, que es exactamente igual a la corrección relativista. Es exactamente igual. Entonces, lo que va a ocurrir es que el 2S y el 2P van a estar de vuelta degenerados. Van a estar degenerados ahora con el momento angular total J, o sea, el 2P es un electrón que tiene un L igual a 1 y un S igual a 1 medio, o sea que el J es igual, va de 1, ¿cómo se suma 1 más 1 medio? 1 más 1 medio es 1 medio o 3 medios. Entonces, acá este 2P tiene en realidad dos niveles, y el 2P1 medio y el 2S1 medio van a estar absolutamente degenerados, perfectamente degenerados. Bueno, eso es, o sea, en lo que nos concierne a nosotros del espectro, esto es lo que vamos a asignar. Este estado 1S es el estado fundamental del L igual a 0. Este estado 2P es el estado fundamental del L igual a 1. Este estado 3D es el estado fundamental del L igual a 2, etc. Y estos estados fundamentales, como nosotros vimos, no tienen nodos, son estados que se parecen bastante al átomo de Bohr. ¿Por qué se parecen? Acá me pregunta Bruno, la ecuación de Dirac no tiene el formalismo que tiene Schrödinger, es un formalismo que parte directamente desde un concepto relativista, y el spin, o sea, lo que va a salir ahí, van a salir 4 soluciones que se llaman spinores, o sea, te va a salir un cuadrivector, te va a salir algo que intrínsecamente tiene en sí mismo el spin. Y por eso tampoco, en realidad tampoco es casualidad que el spin corrija exactamente al efecto relativista. No es casualidad,
yo lo conté como una cosa de mucha suerte, pero en realidad, si te pones a pensar, es lógico, porque el spin es relativista. Es algo que surge de la ecuación de Dirac. Entonces, no es, digamos, está bien que pase eso. Llama mucho la atención, porque uno hace la cuenta en teoría de perturbación, hace el primer orden, y son expresiones complicadas, como viste la vez pasada en la teoría. El término LS es una corrección que tiene en el denominador n, l más 1, n más 2, viste, toda una mezcla de cosas, pero si haces la cuenta vas a ver que te da lo mismo una corrección que la otra. Bien. Bueno, estamos diciendo que estos estados de alguna manera se parecen al átomo de Bohr porque tienen el máximo donde decía Bohr, o sea, para Bohr era un solo único radio, no era una onda con una probabilidad, no era una distribución, es un electrón que está ubicado en un punto, pero ese máximo coincide, y coinciden todos los valores, todo lo que vos calcules te va a dar lo mismo, la energía, los valores, o sea, ese es el motivo por el cual el átomo de Bohr funcionó, ¿no? Porque corresponde en cierto modo, ¿no? Es un modelo malo, pero los resultados son buenos. Entonces, es importantísimo conocer el átomo de Bohr, saberlo bien, porque con eso uno va a chequear si las cosas que está haciendo les da bien. Vuelvo a insistir, ¿no? Estamos hablando solamente de un electrón. Estamos hablando de hidrogénico. No estamos hablando de nada más que eso. Por eso no me gustó mucho meter acá los orbitales híbridos, porque lo único que vamos a aprender finalmente en este curso es un electrón, son iones hidrogénicos. El núcleo puede tener cualquier cantidad de protones, pero el electrón es único. Y el potencial de esa manera se hace central. Si metemos más electrones, se rompe esa centralidad. Y ahí tenemos que amacarnos de otra manera, bastante más complicado. Bueno, acuérdense por supuesto esto, SPD, FGH son los valores de L, 0, 1, 2, 4, 5. Las energías son, a ver si las teníamos por acá. Bueno, acá hay un tema importante. Cuando nosotros hacemos la separación de variables, se puede hacer separación de variables porque el potencial es central. Cuando hacemos la separación de variables nos queda una función de onda radial y esto que son los armónicos esféricos, que nosotros, justamente, esto parece complicado, pero en los códigos que usamos es la parte más fácil de todo. O sea, resolvemos armónicos esféricos, nos escribimos una rutina para hacerlo, y es la parte más rápida. Esto en los programas te corre, te vuela todo. Es lo más fácil de calcular, lo más simple. O sea, esta parte para nosotros está como terminada, no hay mucho más para hacer. Y lo que nos queda es resolver esta parte radial. Ahora, hay un tema, la probabilidad se hace de esta manera. O sea, hay una parte que es la parte radial, hay una parte que depende de este ángulo, hay una parte que depende de este ángulo. Y cada una, por separado, está normalizado. O sea, los armónicos esféricos están normalizados angularmente, y la parte radial se normaliza separada radialmente. ¿Tá? Y lo que sería la densidad de probabilidad es esto. ¿Tá? Es todo este término. Recuerden que si nosotros poníamos en lugar de R poníamos P, y P es P dividido R, lo que queda bien es que la probabilidad, esto va a ser igual a P cuadrado de R. Entonces, cuando nosotros vemos P o U, ¿no? Acá creo que lo llama P, yo lo llamo P o lo llamo U, que sería la ecuación, la solución reducida. La solución reducida tiene
directamente me acompaña a la imagen de la probabilidad. O sea, si yo quiero saber la probabilidad con esta función, mentalmente la tengo que multiplicar por r cuadrado. En cambio, a la otra no tengo que multiplicar por r cuadrado. Y ahora vamos a ver el ejemplo. Bueno, acá está cómo sale la normalización. Y acá están las funciones, yo les di estos resultados. Lo que no le mostré es esto. Entonces, por ejemplo, fíjense la R10. La R10 es un exponencial decreciente, ¿no? O sea que la solución R10 es esto. Esta es la solución de la 1S. Por supuesto que acá, si yo te pregunto cuál es el máximo de probabilidad, qué sé yo. Imposible saberlo. ¿Por qué? Porque tengo que multiplicarlo por r cuadrado, R10. O sea, acá tengo el máximo de probabilidad. Y esto que está acá es p cuadrado, es u cuadrado. Entonces, esto me da directamente. Yo acá veo la densidad de probabilidad, acá no la veo. Acá me es muy difícil. Entonces, una cosa es ver R y otra cosa es ver P. ¿Te puedo hacer una pregunta, Darío? Por supuesto. Que me quedó desde Cuerpo Negro. Si yo veo esa densidad de probabilidad, ¿tiene sentido decir que el máximo está en el máximo de ahí? Porque eso siempre me quedó. O sea, si a mí me da una densidad, yo la derivo, encuentro un máximo y ese es el máximo, o tengo que integrar y calcular el valor medio. Densidad de probabilidad quiere decir que vos venís con una red, esa red tiene un delta R, y es cuántos de esos electrones vas a agarrar con esa red en ese punto. Eso es lo que quiere decir. Ahora, recordá que en esféricas, vos lo que estás teniendo en un R determinado es una especie de cáscara, ¿no? Una cáscara con un ancho delta R. Entonces vos querés saber en esa cáscara cuántos o sea, hacete la imagen de lo que sería un delta B cartesiano, pasa a ser un delta R esférico. Es una superficie esférica con un ancho chiquito que es un delta R. Es toda esa cascarita, ¿sí? Entonces, vos lo que estás preguntando es, supongamos, ¿no?, que tenemos partículas, ¿cuántas partículas van a haber en esa cáscara? Y acá hay dos efectos que corren en forma contraria, ¿no? A medida que te vas haciendo un radio más grande, tu cáscara es más grande, ¿no? Entonces, se supone que uno va a tener más partículas ahí. Lo que pasa es que la probabilidad, o sea, la función de onda, a medida que vas yéndote más lejos, decrece exponencialmente. Por lo tanto, finalmente la probabilidad va a disminuir. Pero esto es una densidad de probabilidad, es el mismo concepto de termodinámica. Lo que no te impide es decir que hay un máximo de esa densidad de probabilidad. O sea, acá va a ser más probable que yo venga con mi red y tiene un delta R, la pongo acá y voy a agarrar más partículas que si la pongo acá o si la pongo acá. Eso es lo que significa. Claro, pero por ejemplo, en Cuerpo Negro, yo me acuerdo de nosotros calculando los valores estadísticos, ¿no? Bueno, estaba el valor medio, estaba la mediana, y ahora se van corriendo por no ser simétrica la distribución. Entonces, digamos que si yo hago un número estadístico de mediciones, o sea, el valor medio que yo espero medir no va a ser en este caso el máximo de probabilidad, ¿no? O sea, va a estar corrido para la derecha viendo esta distribución. Sí, Ahora, si me preguntan, lo calculamos el el otro día, máximo de probabilidad. el valor medio de esta función va a ser 1,5, no va a ser 1. Si vos sacás el Claro, valor... entonces si me preguntan cuál es el valor más probable de R, ¿qué tengo que decir yo? ¿El Bueno, máximo de esa función o el valor medio? no, el valor máximo, más probable no es el valor medio. Valor más probable es 1, valor medio 1,5. Ok. O sea, este es el valor más probable. Esto lo que quiere decir es que si vos metés una mano en una bolsa que hay electrones, lo sacás, lo más probable... obviamente el electrón es una partícula, ¿no? Pero si vos medís, va a colapsar acá, qué sé yo. ¿Está bien? Si le mediste la posición.
Y este es el promedio de todas las mediciones que hiciste, no el máximo, el promedio. Perfecto, muchas O sea, gracias. vos te podés sacar 18 7 y tu promedio es 9, qué sé yo. ¿Tá? No es lo mismo valor máximo que promedio, ¿no? En ningún caso, o sea, ni clásico, ni cuánto, simplemente un concepto. ¿Tá? Lo importante es que cuando uses, y acá viene el punto donde yo veo que acá hay una confusión grande, ¿no? O sea, nosotros tenemos esta función de onda, y cuando queremos sacar un valor medio, integramos con la integral que corresponde, o sea, con la integral que le mostré arriba. Y la parte angular no tiene nada que ver con la parte radial, o sea, esto que ven acá, acá tenés una probabilidad radial y una probabilidad angular, y los lóbulos y todo eso que vieron el otro día no tiene nada que ver con esto, son dos cosas completamente independientes una de la otra, o sea, no tiene nada que ver el lóbulo con esto, nada. Si yo quiero sacar el valor medio de R módulo, el Spherical Harmonic no, es otro capítulo, no tiene nada que ver, no mezclemos porque no tiene absolutamente nada que ver. Spherical Harmonics es una esfera de radio 1, y estoy mirando en esa esfera los ángulos, no estoy mirando nada, no tiene nada que ver con el radio, absolutamente, o sea, es simplemente me paro en un radio, y es radio 1 porque quiero, porque la verdad es independiente del radio. Entonces, miro ahí qué pasa en cada ángulo, y no tiene nada que ver con el radio, o sea, me parece que esa confusión, espero que la saldemos, porque es una confusión grave, digamos, no tiene nada que ver. Ahora, Claro, seguimos. Darío, Sí. con respecto a esto, ahí creo que me va quedando más claro lo que habías dicho en el foro, pero la confusión, por lo menos por mi parte, viene porque, por ejemplo, yo recordando lo que vimos, que no sé, si n es igual a 2 y l es 1, yo tengo los lóbulos esos ahí, que como que rompen, o sea, forman una base para expresar el espacio de dimensiones en el que puede estar el espacio de funciones en el que puede estar el electrón, ¿no es cierto? Esos tres lóbulos están en X, en Y, en Z, yo los combino y puedo formar todo el espacio. Por eso sigue siendo simétrico. Pero eso es angular. Claro, claro, pero lo que yo voy es que si yo, por ejemplo, fijo un número de M, yo tengo uno de esos lóbulos fijos, y a mí ya no me da igual el R o sí. Pues si yo me voy como, o sea, yo convierto el problema en unidimensional y ya asumo estoy dentro de ese lóbulo, porque podría pensar me voy para el otro lado. Y en otro lado el electrón no tiene probabilidad de estar. Si está en un estado que fija por ejemplo, en Z. Pero no tiene, es que de vuelta, no tiene nada que ver el ángulo con el radio. Vos seguís pensando en un lóbulo como algo que tiene, es un ángulo. El ángulo está bien, en ese ángulo no habrá probabilidad, eh, por supuesto que si vos tenés algo, si vos en vez de calcular el valor medio radial del módulo, querés calcular el valor medio de Z, por ejemplo, y sí, por supuesto que no es lo mismo el estado con m igual a 1, el 2px, el 2pi, el 2pz, por supuesto, porque tiene una parte angular. O sea, cuando vos haces el z es r por el coseno de teta. Entonces, ese coseno de teta te lo vas a llevar a la parte donde integral los Spherical Harmonics y no te va a dar lo mismo. Pero no tiene nada que ver el radio con el ángulo. O sea, que vos me decís, no, porque estoy en una dirección, no importa, esto es la parte radial. O sea, a ese lóbulo vos le vas a tener que enchufar esta parte a parte radial. O sea, ese dibujo es solamente angular. Y vuelvo a... Ah, ok, ahí creo que ya me terminó de Okay. quedar claro. O sea, claro, la parte radial yo la estudio y después, claro, cuando afecto por el armónico esférico correspondiente, ahí es donde me va a tener en cuenta estas Claro, proyecciones. imagínate que vos tenés el 1S, esto es una esfera en la parte angular, pero es una esfera
pero esta es la parte, es una esfera que no es una esfera homogénea que tiene la misma probabilidad en todos los ángulos, en todos los radios. En todos los ángulos tiene la misma probabilidad, pero acá es donde tiene mayor probabilidad. O sea, es una esfera que, bueno, hay que dibujarla en 4 dimensiones, ¿no? O sea, acá sería la amplitud de la probabilidad, pero angularmente es una esfera. Acá es una esfera, acá es una esfera, acá es una esfera, en todos los radios es una esfera. Pero esta es la parte radial de la esfera. O sea, es muy importante esta equivocación, pero después sacatela. O sea, son dos cosas distintas. Una es angular, que no depende del radio. Para todos los radios, vos tenés el lóbulo, el 1, acá por ejemplo tenés la 2,1, 2P. Vos tenés ese lóbulo hacia arriba, el Z, el X, pero esta es la parte radial de ese lóbulo, que no tiene nada que ver con el ángulo. O sea, esto es radial. Y si vos vas a hacer una probabilidad radial, de algo radial, olvídate del ángulo. Si yo te voy a pedir ahora la probabilidad de un vector, y bueno, separá la parte radial de ese vector, separá la parte angular, la parte radial se la tirás a esta integral, la parte angular se la tirás a la otra. Y obviamente que te va a depender del ángulo, del radio, de todo. Pero por separado, cada uno va a pegarle a donde le corresponda. ¿Está bien? Bien. Ahora, fíjense, acá tenemos la 1S y la 2S. La característica de las funciones S es que la función radial, y no la reducida, la R, como no hay repulsión, no hay, es puramente coulombiano, entonces la función de onda no es 0 en el origen. Vale algo. ¿Okay? Por supuesto que la función reducida sí es 0 porque la estás multiplicando por R. Y por otro lado, como esta función, acá está el cuadrado, ¿sí? Pero ya ustedes tienen ya las funciones, ¿no? O sea que esto tiene un nodo, esto hace así para abajo. Lo que tiene también... como les decía, esta solución reducida es una solución de la ecuación de Schrödinger y, en primer lugar, no hay radio menor a 0, o sea, hay una especie de pared infinita acá, lo que me indica que la función de la probabilidad tiene que ser 0 de este lado, o sea que tiene que ser 0 en el origen. Eso por un lado. Por otro lado, R sobre R tiene R sobre R tiene que ser P, tiene que ser una función ligada y tiene que ser un finito. Eso quiere decir que P sobre R tiene que ser finito, quiere decir que P tiene que valer 0 en el origen también, si no me divergería la R. O sea, esto seguiría acá infinito. Por lo tanto, todas las funciones reducidas empiezan en 0 en el origen. Las funciones no reducidas, las radiales, no empiezan en 0, los estados S. Los demás estados sí, porque tienen la repulsión. ¿Okay? Entonces, estos estados van a salir como una recta, la reducida va a salir como una recta, pero la función, cuando ustedes vean una función que no vale 0 en el origen, quiere decir que es una función S. Y acá tenemos, por ejemplo, la 2P. Fíjense que es similar, que es la 2P a la 2S, acá tenés la 1S, acá tenés la 2P, tienen una forma similar. Está cambiada la escala, eso es muy importante. Fíjense que acá el máximo está en 2, acá el máximo está en 1. Cuando vos le cambiás la escala, se parece bastante una a la otra. ¿Está? Bueno, tendríamos que comparar esta con esta, perdón. Y lo que vemos acá, está mal lo que dije, ¿eh? Lo que vemos acá es que en el origen hay un cambio de comportamiento, ¿ven? Acá la función
está más, más repelida, ¿ven? Que como que no quiere entrar. En cambio acá, dado que no hay un término de repulsión, la forma asintótica es distinta. O sea, acá sale como R a la L y acá sale como R a la L cuadrada. Acá sale como R al cuadrado y acá sale como R. Y bueno, por supuesto lo que dije del máximo, que no es el valor medio. Acá tenemos la 3S, nuevamente, ven que la 3S, al ser un estado S, la función de onda no es 0 en el origen, la probabilidad sí es 0. Ven que el máximo se va corriendo, porque si bien no es una función como esta resonante, o sea, la 3D sería la resonante, donde el máximo está en 9, acá está el máximo en 9, pero bueno, el valor medio se va corriendo para allá, ¿no? O sea, la función a medida que subís en n se va extendiendo con n cuadrado, como dice vos. Lo único que lo podemos ver es en los estados resonantes. Bueno, eso es... No, se llama resonante porque cuando uno hace una integral de transición, uno pone estado inicial, pone estado final y pone el operador que produce esa transición en el medio. Entonces, si vos tenés un estado que tiene muchas oscilaciones en contra de un estado que tiene pocas oscilaciones, o que tiene las oscilaciones en otro lado, o que tiene los máximos en otro lado, esas integrales se van haciendo cada vez más pequeñas. Ahora, la probabilidad de pasar de un estado 1S a un estado 2P es muy grande, porque donde está el máximo de esta, que estaría acá, está muy cerca al máximo de la otra. Entonces el overlap entre ellas produce lo que se llama una resonancia. Resonancia quiere decir cuando hay una probabilidad muy grande respecto a otras probabilidades. O sea, por ejemplo, cuando acá es máximo, en 1, esta es un poco más chiquita. ¿Ves? El valor medio de esto es en 1,5 y esto en 1,5 es chiquito. O sea, esta tiene el overlap, acá no se produce un gran overlap entre la 1S y la 2S. ¿Está? Por otro lado, bueno, la 1S y la 2S son ortogonales, ¿no? Más allá de ves que no hay... Esos son funciones de onda de un mismo potencial. Las funciones de onda de un mismo potencial son ortogonales. Es un operador hermítico y las autofunciones de un operador hermítico son ortogonales. No tengan cuidado porque la 1S y la 2P no son ortogonales, porque son soluciones de otros potenciales. Sí son ortogonales por la parte angular. Bueno, no sé si queda claro esto. Yo la verdad que es más sencillo de lo que estoy explicando. Creo que la confusión entre la parte radial y angular es grave, así que si eso está superado, ya está. Creo que no hay mucho más para ver de eso. 2S del 3P. Claro, no, pará. El 2S con el 3P. Fíjate, la 2S es esta y la 3P es esta. Mirá la escala. Acá tenés 12, acá tenés 6. ¿No? El primer lobulito está en 3 y acá está en 1.
O sea, los valores medios se van corriendo. Esa es la única forma, digamos, que te das cuenta cuál es. O sea, si vos ves esta fórmula sola y yo no te doy nada, bueno, es muy difícil de saberlo. Pero si te doy las dos, y te digo, bueno, una 2S tras 3P, sí, la identificación es muy clara. Hay una forma de saber qué es lo que pasa y tiene que ver con los puntos de inflexión. Porque, por ejemplo, acá hay un punto de inflexión. Acá tenés una concavidad, acá tenés otra concavidad. Acá tenés una concavidad, acá tenés otra concavidad. O sea, en estos dos puntos, la energía es igual al potencial. Cuando uno calcula en estos dos puntos, puede saber cuál es la energía, si sabe el potencial. O sea, a lo que voy es que si yo miro este punto y lo identifico, yo puedo saber cuál es la energía. O sea, de alguna manera yo puedo identificar todo. ¿Está? O sea, esta función es única, tiene esta forma, y para un z distinto va a tener otra forma. Va a estar escaleada con el z. Entonces, yo creo que hay formas de identificar las funciones, pero por supuesto que si yo te doy un gráfico, te digo, mira, acá tengo todas las funciones de n igual a 1 hasta 4, y es relativamente sencillo de ordenarlas. Hay que ir por las que no tienen nodo, por las que tienen nodo, por las que tienen dos nodos, fijarse e ir ordenándolas, y uno les va poniendo la etiqueta que le corresponde. ¿Está? Bien. ¿Qué duda te quedó, Tadeo? No sé de todas las dudas. ¿Y cuál es la duda de Luca? No, Darío, yo había preguntado en el chat lo de, vos dijiste como medio al pasar que la solución 1S no es ortogonal con, no sé si la 2S o con cuál, no sé si podrías explicar eso, porque no, me suena un poquito, capaz que es una boludez, pero suena medio raro, no sé. Bueno, cuando vos ponés L igual a S, vos resolvés este problema radial. ¿Está bien? Estás haciendo la ecuación de Schrödinger unidimensional con un potencial y encontrás estas soluciones. Estás resolviendo un problema de un potencial que es hermítico. El potencial hermítico, todas las autofunciones del potencial hermítico son ortogonales. O sea que todas estas son ortogonales. Cuando vos resolvés este problema, estás resolviendo otro problema, otra ecuación de Schrödinger, con otro potencial, con otra hamiltoniano hermítico. Todas estas soluciones son ortogonales, porque son las soluciones de un potencial hermítico. ¿Está bien? Son autofunciones de un potencial hermítico. Ahora, estas soluciones y estas soluciones son soluciones de distintos potenciales. No hay ninguna necesidad, es más, no solo que no hay necesidad, no son ortogonales, son distintos potenciales, no hay ningún teorema acá que te ayude. ¿Ok? Pero está la parte angular, porque la parte angular de esta son los spherical harmonics GLM, y acá son los spherical harmonics GLM, y los spherical harmonics son ortogonales. Entonces, radialmente, estas funciones no son ortogonales, pero la función total es ortogonal, porque la parte angular es ortogonal. O sea, todas estas soluciones son autofunciones del hamiltoniano, de un hamiltoniano hermítico, y por lo tanto son ortogonales. O sea, son autofunciones del mismo hamiltoniano. Lo que pasa es que cuando yo los separé en radial, en angular y qué sé yo, estoy resolviendo distintos hamiltonianos radiales, distintos hamiltonianos angulares. Cuando junto todo, se me vuelven a acomodar todos los melones, y como es un único hamiltoniano, bueno, las soluciones son ortogonales. Pero tengan cuidado, porque un error muy común que uno pone es decir, bueno, esto es ortogonal a esta, la 2S con la 3P. No. Y si te fijas acá, la 2S y la 3P no tienen una forma que no son para nada ortogonales. O sea, ¿está? ¿Está claro?
O sea, esta con esta es ortogonal, por más que parezca que no, pero bueno, acá hay un nodo, entonces esta integral de esta parte de acá con esta de acá, qué sé yo, me va a dar cero. Pero esta con esta, la primera, la 1S con la 2P, porque es ortogonal. La parte angular me va a tirar esto, me va a dar cero. Ese es un error bastante frecuente, ¿no? Bastante común, donde uno pone ortogonal porque, bueno, son soluciones radiales, pero son de distintos hamiltonianos. Bien, ¿qué más? Yo no vi otras preguntas, así que no sé de qué hablar ahora. Si no me preguntan, no. La distribución de carga es la distribución de probabilidad multiplicada por la carga, eso es todo. No es nada más que eso. Ahora, cuando vos tenés dos electrones, ya es distinto. Porque cuando vos tenés dos electrones, es como que vos tenés un electrón que produce una cierta nube, y esa nube te va a afectar al otro. O sea que hay que hacer una integral entre las distancias, es algo bastante más complicado. La distribución de carga es mucho más complicada. Pero en una dimensión, con un único electrón es simplemente la densidad probabilidad. O sea, la distribución de carga es esta, multiplicada por esto. Eso es todo. Acá va a haber más carga, acá va a haber menos. Pero es distinto cuando haces dos electrones. Cuando haces dos electrones ya no es solamente esto, ¿no? O sea, hay una influencia no solamente del núcleo, sino del otro electrón. Entonces uno tiene que tener en cuenta todo eso e ir más o menos encontrando. Y por supuesto que si tenés más de un electrón es mucho más complicado. Pero nosotros en este curso tenemos un solo electrón, así que no se dan problemas. Y de nuevo, te está preguntando la distribución de carga radial. O sea, no sé si vieron el enunciado. Dice R y no dice R vector o R vol, dice R. R quiere decir módulo de R. Me está preguntando en el radio, no me está preguntando en los ángulos. Entonces, si no me está preguntando en los ángulos, es simplemente esta distribución radial. Ok, Darío, con respecto a eso, ahora que dijiste todo esto me queda más claro, eh, pero esto me abre otra pregunta. Esa pregunta es como medio, o sea, lo que me están pidiendo como que no tienen, o sea, después yo calculo eso y debería igualmente afectarlo por el ángulo, ¿no? O sea, por sí solo no significa nada. Es lo que te preguntó, qué sé yo. O sea, te está preguntando radial. O sea, vos seguís con tu imagen de la parte angular. Bueno, sí, evidentemente para una molécula, la parte angular es muy importante porque es la que determina las formas que van a tener las moléculas, ¿no? O sea, los spherical harmonics con esas formas particulares van a mostrar que en ciertas direcciones hay mayor probabilidad, entonces se van a alinear, siempre es mejor para una molécula alinearse de frente una órbita con otra, y eso va a determinar distintas formas, distintas geometrías. Está bien, eso yo pero no es o sea, no es lo que te preguntó, te preguntó la carga radial. Después sí, obvio que todo tiene importancia, pero no mezclemos, yo estoy separándolo y me lo vuelven a querer mezclar. Sí, está bien, pero no la pregunta fue muy simple, fue distribución radial. Entonces, cuando te dice radial, los spherical harmonics quedan en un costadito, se hace la parte radial y listo.
Y si no te dicen la parte radial, te preguntan todo, como vos me estás diciendo, bueno, resuelve la parte radial y después resuelve la parte angular. Son dos cosas separadas. Y resolves cada una como se debe hacer, cada una con su propio integral, con su propio jacobiano. No te olvides de ponerle el seno, cuando haces teta, no te olvides que va un seno. Bueno, cada uno va por separado, pero son dos cosas distintas. Querés seguir mezclando y yo te la quiero seguir separando. Son dos cosas distintas. Te pregunto la parte radial para ver si después vas a poder hacerla todo. Bueno, veamos primero si sabes hacer la radial. Bueno, esta es la solución radial. Y la parte angular es más fácil, porque está todo tabulado, es mucho más fácil. Las integrales son más fáciles, todo. La integral esta colombiana y las funciones de onda, como ustedes vieron, y tiene un montón de cosas. O sea, los cálculos no son si bien es una solución analítica la del hidrógeno, pero es más complicada, qué sé yo. Pero, les vuelvo a decir, yo, por más que me sigan intentando mezclarla, no lo quiero mezclar. Te preguntan radial, radial, chau. Tirá todo. Después lo haces. Ahora, lógicamente que también hay una conexión en que yo acá no puedo poner 2 y L igual a ver, acá no puedo poner 1 y L igual a 1, ¿no? No existe eso. O sea, esa conexión hay, que si yo te doy la parte, te digo 1, bueno, ya sabes que la parte angular es 0, si te digo 2, vos sabés que la parte angular es 1 o 0. Entonces, si te doy la 2,1, tiene que ir el spherical harmonic 1, y si te digo la 2,0, tiene que ir el spherical harmonic 0. Bueno, sí, hay ese tipo de conexión, ¿no? Pero bueno, eso no me importa. De todos modos, yo resuelvo la parte que me corresponde como parte radial. ¿Ok? Sí, sí. Bien. Bien, está bien que quede claro eso, porque ya no sabía bien cómo aplicarlo. Bien, ¿qué más? ¿Terminaron de hacer los ejercicios? ¿Vieron los ejercicios, cómo resolvimos la guía? ¿Algún ejercicio que no quedó claro? ¿Alguna solución que no quedó clara? Si no quedó claro, no me preocupa, pero si no lo vieron, me preocupa. Los difíciles de Tomás. Bueno, en realidad lo difícil de ese ejercicio es que tenemos una representación donde la base es S1Z y S2Z. Y tenemos que pasar a una base que sea S total y SZ. Entonces, sabemos que existe una forma de pasar de una a otra, sabemos que las dos son bases, sabemos todo, pero no sabemos bien cómo se pasa. Y qué sé yo, intuimos que tiene que haber una raíz de 2 por la suma y todo eso, pero la parte formal de eso es todo un capítulo de teórica 2 que se llama coeficientes de Clebsch-Gordan, que lo van a ver con mucho detalle, no hace falta verlo ahora. Pero diagonalizar el hamiltoniano simplemente quiere decir encontrar las autofunciones de ese hamiltoniano. Y si vos estás en la base, si trabajás con una base que son autofunciones, entonces ya lo tenés diagonalizado. O sea, no es un problema en sí difícil. Lo que pasa es que les está faltando un poquito de herramienta como para pasar de una base a otra. Si te tiramos por la cabeza, mirá, esto se escribe así,
Ya está, lo resolvés. El ejercicio es simple. Entonces te va a quedar ahí un bache que me vas a decir, pero ¿cómo pasaste de acá a acá? Y ahora no te lo voy a poder explicar. Por eso lo pusimos aparte. ¿Y el otro ejercicio cuál era, Tomás? No me acuerdo. Era de una evolución temporal de un espinor. Bueno, era... nada, es una evolución temporal, o sea, evoluciona con la energía que tiene. Vos a cada autofunción le pones una energía y eso es lo que va a pasar en el tiempo. Y en este caso va a oscilar en el tiempo con la frecuencia que le corresponda. Que también es un ejercicio muy típico de teoría 2. Es uno de los ejercicios que cuando empezás a trabajar con espines, es uno de los primeros ejercicios que vas a hacer, porque lo haces de distintas maneras. No, es un poco avanzado para hacerlo acá. Pero no hay que asustarse, o sea, la idea es, bueno, está ahí, qué sé yo, míralo. Yo no pretendo que vos lo resuelvas, pero creo que si mirás la solución la vas a entender. Eso es todo. Cuando tenés un hamiltoniano con una interacción de spin, ¿cómo sacamos las energías? Bueno, depende cuál es la interacción. O sea, si es LS, va a ser mu por LS, si es o sea, la energía es mu por B. Entonces el mu está dado por el spin, y el B va a ser el campo, hay que ver de dónde viene el campo. Muy general la pregunta. El hamiltoniano, cuando vos tenés un spin, va a ser menos mu por B, producto escalar. Bueno, si hay una interacción S1-S2, entonces pones esa interacción. Lo que pasa es que S1-S2 no lo sabes resolver. Lo que sí sabes resolver es, porque S1-S2 no tenés una base en S1-S2. Entonces, ¿qué haces? Haces S1 más S2 al cuadrado, y ahí te va a aparecer el término S1-S2. O sea, escribís S1-S2 como S cuadrado, S1 cuadrado y S2 cuadrado. Y todos esos términos sí sabes. Claro, exactamente. Eso sí está hecho. Yo creo que la parte de spin está muy claramente resuelto en el libro de Griffith. Está hecho también un nivel un poquito más avanzado, pero es bastante pedagógico, o sea que si lo leen lo van a entender. El tipo va muy despacito, te empieza a crear la matriz de Pauli, te las empieza a operar, te muestra las autofunciones, te las combina. La clave de todo esto es, vos tenés un hamiltoniano que tenga una forma determinada, bueno, trabajá en la base que tenga la forma del hamiltoniano. En esa base es diagonal, ahí tenés las soluciones. Si vos tenés S1 con un producto con S2, no tenés ninguna base que diagonalice ahí. Entonces lo que vos tenés que hacer para hacerlo más fácil es escribir S1, S2 de otra manera, o sea, expandilo y te va a quedar S cuadrado, S1 cuadrado, S2 cuadrado, y los tres los sabés resolver. En el problema específico que les dio ahí Tomás, es que, bueno, vos no sabés cuánto vale ese cuadrado, o sea, no sabés el S, porque vos
tenés un medio y un medio. Y bueno, un medio puede dar 0 y 1. La pregunta es con qué coeficientes te va a dar 0 y 1. Bueno, eso es lo que no sabes hacer hoy. Traten de, yo no les recomiendo tratar de resolver ese ejercicio, les recomiendo tratar de entender la resolución. Está bien explicado, está todo clarito, pero no les va a salir inmediatamente. Y en algún momento, por ahí no me están entendiendo ahora de qué estoy hablando, pero en algún momento van a ver que van a preguntar, ¿cómo pasaste de acá a acá? O sea, ¿cómo escribiste que el estado ese alfa beta se escribe como raíz cuadrada 1 sobre raíz de 2 por s igual a 1 menos 1 sobre raíz de 2 sobre s 0, qué sé yo? Bueno, eso es lo que me vas a preguntar seguramente y yo te voy a decir, no, eso no te lo puedo explicar ahora. Eso te lo tiró Tomás ahora por la cabeza porque agarró la tabla de Clef Jordan y dijo, se escribe así, chao. Los otros ejercicios sí hicieron. Bien. Bueno, yo de esa guía resolví todos los ejercicios. Por supuesto que no resolví todos los ítems de cada ejercicio. Entonces lo que yo les sugiero es que, bueno, yo hice yo hice el 8A, bueno, hacer el 8B, el 8C. O sea, tratar de completarlo, pero hice todos los ejercicios, o sea, está toda resuelta esa guía. Y los ejercicios que no hice es porque son ejercicios que están resueltos en la parte teórica. Digamos, o me preguntan algo que no entendieron o no lo vieron, qué sé yo. O que está todo claro. Si está todo claro, está todo bien. Debería estar claro. Bien, más preguntas, vamos. Yo no tengo más para hablar, así que si no me preguntan, no sé de qué hablar. El ejercicio de potencial armónico. Pará, se me mezclaron varias preguntas. Vamos por Daniel. El oscilador anisotrópico, ¿cómo determinar la degeneración? Bueno, hay degeneraciones que son degeneraciones accidentales. Por ejemplo, vamos a hacer en vez de un oscilador un cubo. O sea, un cubo infinito, ¿no? Donde la partícula está dentro de un cubo y no puede salir. Bueno, en ese caso A, B y C son iguales y el espectro que vas a tener va a ser el espectro de un pozo infinito, o sea, como de 3 pozos infinitos, y bueno, vas a tener alguna degeneración que corresponda, ¿no? Pero si vos en vez de tener un cubo, tenés un prisma donde A vale 5, B vale 2 y C vale 1, y puede pasar que el n que corresponde a, algún n que corresponde a con otro n que corresponda a B, te dé la misma energía. O sea, puede pasar que el estado 1, 2, 3 tenga la misma energía que el 4, 0, 4, 3, 2, qué sé yo. ¿Tá? O sea, te puede pasar eso, que vos haces la energía y te da
te da eso. ¿Por qué? Porque estás sumando tres energías distintas con tres números cuánticos distintos y bueno, puede pasar que te dé lo mismo. Entonces, eso se llaman degeneraciones accidentales, que no hay una fórmula de encontrarla. O sea, vos tenés que hacer todas las energías y encontrar. Acá lo mismo, vos tenés un oscilador armónico que tiene h barra omega sobre 2. En el caso en que los tres tengan la misma frecuencia, entonces va a ser por N1 más N1 más N2 más N3 más 3 medios. Ahora, vos podés tener h barra omega 1 por N1 más un medio, h barra omega 2 por N2 más un medio y h barra 3 por N3 más un medio. Entonces vas a tener un 3 medio y vas a tener una mezcla de distintos omegas con sus correspondientes n's. Y eso puede estar degenerado. Porque si el omega de uno vale el doble que el otro, y bueno, cada vez que el n de uno sea el doble que el otro, te va a dar una degeneración. Entonces, no es que hay una forma de encontrar esas degeneraciones. Hay que hacer la cuenta, dibujar todo el espectro, dibujar todas las energías, y bueno, ir mirando cuáles te dan. ¿Tá? Bueno, yo lo que hice es resolví en forma cartesiana, o sea, lo hice en cartesiano y lo resolví y encontramos una degeneración determinada y encontramos una fórmula, digamos, para encontrar esa degeneración. Encontramos todo el espectro, encontramos cómo se calcula todo. Después lo que hice, lo resolví en coordenadas radiales. Ahora, en coordenadas radiales entra en juego el L, que es algo que lo tenemos en juego también en las coordenadas cartesianas, pero no lo vimos. Acá lo vemos directamente. ¿Y en qué entra en juego? Y bueno, entra en juego en que si tenés X, Y, Z, te puede dar L igual a 1, o te puede dar, hay que ver qué combinaciones entra. Entonces, lo resolví de esa manera y vimos también las mismas degeneraciones. Y por supuesto que si vos dibujás los dos espectros, hechos en cartesianas o hechos en radiales, los espectros de energía son los mismos. No dependen de qué coordenada estás trabajando. La energía es la energía. Entonces, vas a ver que vas a ver tres estados con esta energía y acá vas a ver tres estados con esta. Es verdad que van a corresponder a distintos L's o lo que sea, bueno, no importa. Pero el espectro te tiene que dar lo mismo. O sea que si vos ahora resolvés completamente en cartesianas y resolvés completamente en angulares, por lo menos los primeros, completamente no porque es infinito, pero si vemos los estados, qué sé yo, los 10 primeros estados, los 20 primeros estados, el espectro tiene que ser el mismo. Te tiene que dar lo mismo. Si no está lo mismo, hay algo que está mal. Pero podemos ver las degeneraciones o respecto a los números cartesianos, o lo podemos ver respecto a L. Pero es un ejercicio interesante y por eso se los di, para que lo hagan ustedes, les di el netbook para que lo hagan, porque con eso ustedes se van a dar cuenta de cómo se van acomodando las funciones de onda. La solución analítica del oscilador armónico en 3 dimensiones existe, y también se las di. Es un poquito más complicada, les aparecen, por supuesto, polinomios, y todas las soluciones son con la misma técnica, ¿no? De buscar una solución asintótica y después construir una función con un polinomio por la función asintótica y luego encontrar alguna recurrencia, alguna relación de recurrencia, o identificar los polinomios, porque esos polinomios ya se conocen, y eso es todo. Y después, bueno, la normalización, que a veces es lo más grave, lo más difícil. Ahora, está el otro problema. Sí, el estado 100 y el 010 son iguales en el caso en que tengan la misma frecuencia, ¿no? En que omega 1 sea igual a omega 2.
puede ser que omega 3 sea distinto. Pero si omega 1 y omega 2 son iguales, sí, ese estado son degenerados. No, y no tiene degeneración 2. O sea, no sé de qué estamos hablando, pero si estamos hablando de uno que las 3 son iguales, tiene degeneración 3, porque el 001 también tiene la misma energía, ahora sí. Omega 1 y omega 2 son iguales, pero omega 3 no, entonces sí, la degeneración acá es 2. Ahora te puede pasar que el 2, el 00, ¿qué es lo último de esto? Lo que pasa es que me metí en una conversación que no sé de qué están hablando. Si vos tenés acá 100 y 010. Si omega 1 es igual a omega 2, estos dos estados están degenerados. Porque la energía de acá va a ser H barra omega sobre 2, y acá va a ser H barra omega 2 sobre 2. Y si omega 1 y omega 2 son iguales, la energía es la misma. Si omega 3 es distinto a omega 1 y omega 2, entonces la degeneración va a ser 2. Si omega 3 es igual a omega 1 y es igual a omega 2, la degeneración va a ser 3. Eso lo dije. Bien. El otro problema era que yo les doy una función de onda. Y les pregunté cuál es la energía. Y todavía no me respondieron ese problema, ¿no? Todavía no saben hacer ese problema. No hay nadie acá que tenga una idea cómo se hace. ¿Cuál era el problema? Eh, Sabes que no me acuerdo cuál era, dónde estaba el problema. Acá. ¿Esto les está tapando o ustedes ven el problema? Está tapando, bien. Ok. Esto lo tomé en un examen, ¿eh? Vamos. Voten. Me voy a poner agua para un café. Tienen 2 minutos para votar. Pueden hablar y a ver qué dicen.
ver qué dice. Para mí faltan datos, necesitamos omega. Faltan datos, falta omega. La energía es H barra omega. Sabemos N. Ok. Hay tres muy parecidos. Muy parecidos no hay. Acá hay un orden de magnitud, un orden de magnitud, un orden de magnitud. O sea, no veo nada parecido entre 0,6, 6, 60 y 600. Pedro, el omega no está relacionado con la distancia entre los máximos. Te da una idea. Potencial es un medio omega x cuadrado. Es la 1 porque en la simulación numérica el oscilador armónico está cerca de ahí. Y la simulación numérica, ¿qué omega tenía? Bueno, a mí me extraña un poco, o sea, esto es una solución posta. Es una solución que sale de algún lado. O sea, si yo logro correr mi programa y obtener esta solución, entonces puedo ver qué energía me da mi programa. O sea, no entiendo por qué estos lo pueden hacer. Entonces me fui a tomar un café y no logramos ninguna solución. En principio, vos dijiste que sabés el N. ¿Qué N tiene esto? N igual a 5. ¿Por qué? Bien, ok. Entonces la energía de N igual a 5, ¿cuánto sería? H barra omega sobre 2. H barra omega por 5 más un medio, ¿no? O sea, 11 medios de H barra omega. Perfecto. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Yo ya está, digo, me faltan datos porque no sé el omega, me voy a mi casa. ¿Hay alguna forma de saber el omega acá? Claro, sí, es lo único que tenés. Ok, eso se llama punto de inflexión. Entonces, si vos identificás este punto de inflexión, qué sé yo, no sé cuánto es, 9,2, 9, no sé qué, o este que está acá, 5, no sé cuánto, entonces teniendo estos dos puntos de inflexión, son los puntos en el cual la energía del oscilador armónico corta a la energía, o sea, el potencial y la energía valen lo mismo. Esos son los puntos de inflexión, donde la derivada segunda se hace cero. Entonces, en esos puntos, un medio de m cuadrado, m omega cuadrado, x cuadrado, es igual a 11 medios h barra omega. Significa que si vos sabes x, vas a poder sacar omega. ¿Ok? Entonces, lo dejamos para el foro.
Ya le di toda la cosa, ¿no? ¿Lo escuchaste? Con el punto de inflexión es el punto en el cual el potencial corta a la energía. Entonces, sabiendo el punto de inflexión, vos sabés la energía. Bueno, queda para el foro. No lo quiero hacer, quiero que lo hagan ustedes. Así que después Ya está, che, le di todo. Vamos. Si no, no tiene gracia. Hay una forma más fácil. Y bueno, dale. ¿Cuál sería la forma más fácil? Pero todas las energías divididas por h barra te van a dar otra cosa. O sea, cada energía de esta la dividís por h barra y te va a dar otro valor y con eso no ganas nada. Vos tenés que encontrar cuánto vale el omega de este oscilador. Fíjate que cuando yo aumento el omega del oscilador, estoy cambiando el potencial. Lo estoy haciendo, es una parábola con un ancho así, o con un ancho así, o con un ancho, o sea, lo que estoy cambiando es el ancho. Y lo que va a cambiar es el ancho de las soluciones, ¿no? O sea, si yo tengo un omega enorme, todas las soluciones van a estar en un lugarcito muy chiquitito. No, al revés. No, van a estar chiquititos, claro. ¿Está? Así que bueno, eh, queda para que lo hagan. No lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Así que respondan ustedes pero ya les di todo el elemento. La frecuencia. Más o menos, porque primero, en un oscilador armónico, vos no tenés una única frecuencia, viste que hay partes donde la energía está más cerca del potencial, hay partes que está más lejos, o sea, en el centro vas a tener más oscilaciones que en los costados. Ves que acá es más ancho que acá, porque vos tenés así, ¿no? Esto supongan que es una parábola y vos tenés acá esta energía. Entonces, la distancia acá es mucho mayor que la distancia acá. Acá tenés un K y acá tenés otro K. Entonces acá oscila más rápido que acá. Quiere decir que es medio poco, no es muy preciso. Vos acá con precisión, vos podés sacar, si encontrás bien el punto de inflexión, podés encontrar la energía, podés encontrar el omega. Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta?
Pregunten, no tengan vergüenza, no, está todo, está todo anónimo, acá no le veo ni la cara, así que vamos, dale. Yo le vuelvo a decir, yo creo que ya apliqué todo lo que tenía para explicar, así que no tengo lo que decir. Bien, me voy a grabar porque está aburrido. ¿Para qué sirven los orbitales híbridos? Los orbitales híbridos te sirven porque cuando uno mira